buenas alumnos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien no solo vosotros, sino también vuestros padres, vuestros familiares y amigos y conocidos. Y bueno, aquí estamos en un vídeo más. Vamos a explicar, como siempre, los contenidos mínimos y los puntos más importantes, quizá ampliando un poquito, pero nada, un poquito solo. Y los puntos más importantes sobre las páginas 100, 101 y 102, ¿eh? Ya vamos adelantando para la semana que viene. Es decir, este vídeo valdría también para la semana que viene. Pero no me hagáis los ejercicios ya de la semana que viene. Eso todavía no, ¿eh? Así que los puntos a ver serían el punto 3, el circuito eléctrico, y la representación. Voy a nombrar los símbolos más... Vamos a ver los símbolos más importantes, ¿eh? Ahí en la página 102 viene una tabla con, con muchos símbolos, pero bueno, yo voy a nombrar los más importantes, ¿eh? Y nada más, también pediros que por favor veáis este vídeo, porque siempre viene muy bien para entender los conceptos y ojalá y tenga más éxito que el vídeo anterior, que solo tuvo no sé si 15 o 16 visualizaciones. Eso es poquísimo. Si somos más de 40 alumnos, que tenga 15 o 16 o 17 visualizaciones, eso es pésimo. Eso es que algo está fallando. Así luego normal que los ejercicios me los entreguéis, pues muchos de vosotros, no todos, pero muchos de cualquier manera, mal hechos, mal comprendidos. No lo sé. A ver qué es lo que está fallando, ¿eh? Yo creo que internet tenemos todo. Así que, pues nada. Vamos a por ello. Pues nada, seguimos con el tema. Y veríamos el punto 2 de este pequeño índice, el circuito eléctrico elemental. Aquí, que al libro se corresponde al punto 3, ¿eh? Al punto 3 de la página 103, el circuito eléctrico. Vamos a pasar y aquí tenemos... Este es un circuito eléctrico sencillo, ¿eh? Ya tenemos una pila eléctrica. Esta me la he llevado yo mucho a clase, siempre la tengo en el maletín. Una pila eléctrica de petaca, de 4,5 voltios. Ya veremos lo que son los voltios y todas las unidades. Hasta ahora solo hemos visto carga eléctrica. Este circuito está formado, como digo, por la pila eléctrica, una lámpara o bombilla, que tiene una resistencia en su interior. Está formado por un interruptor. Aquí lo veis el interruptor y unos cables para conectarlo todo. Si no, esto no funciona, claro. Si no tenemos cables, los cables que pueden ser en su interior pueden ser de cobre, pero puede ser que sí o puede ser que no, ¿De acuerdo? Lo más normal es utilizar el cobre. ¿Qué más? Bueno, la definición de circuito eléctrico. Aquí viene, en el libro viene de otra manera, pero bueno, yo me quedo con esta definición, que es un recorrido preestablecido por el que se desplazan las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas ya lo vimos el otro día, en el vídeo anterior. Y cuando digo recorrido preestablecido, nos referimos a que previamente preestablecemos este recorrido. No soltamos los elementos ahí, los elementos que pueden formar el circuito y ya está. O sea, no me vale que la carga eléctrica vaya por ahí de cualquier manera, como por ejemplo cuando cae un rayo, ¿no? Y se quema lo que sea. Pues eso no es un circuito eléctrico, porque la corriente va por el camino más sencillo. Pero aquí sí estamos previendo por dónde va la corriente. Estamos diciendo que vaya por aquí, que se habla de un terminal o polo de la pila, que vaya por aquí, por aquí, por aquí. Entre el interruptor, cuando nosotros le demos, sale la corriente, tal, atraviesa la lámpara, se enciende y vuelve otra vez al polo de la pila. ¿De acuerdo? Eso sí es un circuito eléctrico. Hemos preestablecido su camino. ¿Vale? Bueno, los tipos de circuito eléctrico se dividen según la corriente, como puede ser. La corriente puede ser continua, puede ser alterna o de otras señales. Ya lo nombré el otro día, esto de corriente continua, corriente alterna, en inglés direct current, o aquí corriente alterna, alternation current, que ahí viene el grupo AC/DC, ¿vale? AC, esta AC y esta DC, ese grupo australiano. Aquí tenemos los símbolos, estos son símbolos, esto no tenéis que saberlo, en el libro no viene. Yo lo pongo porque, bueno, es el tipo de corriente que se ve en la ESO. Se ve en la ESO, en tecnología en la ESO. La corriente que nosotros trabajamos en los circuitos serían circuitos de corriente continua, ¿vale? Que tienen este símbolo. Si fuera corriente alterna tendría este. Este es el simbolito que va encima de la ñ, que si no me equivoco se llama virguidilla, si no me equivoco, ¿vale? Que representa una onda. Por eso es corriente alterna, ¿vale? Pero bueno, ahí no entramos, ¿eh? Luego habrá otras señales, pero eso ya más bien otras señales para la universidad. Mucho menos, ¿eh? Mucho menos. Simplemente que lo sepáis.
Bueno, la composición de un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico puede estar formado por una pila batería que la veremos ahora un poquito más antelación, que sería el 3.1 del libro, ¿eh? Que como podéis ver, tiene un polo positivo, el polo negativo estaría aquí de este lado, y tiene dos representaciones. Si es pila es aquí, es así, y si es batería es así, sería lo doble, ¿eh? Si es batería, el símbolo. El terminal positivo o polo positivo es el más grande, aquí lo pongo el más, y el polo negativo menos, el más pequeño. Es fácil acordarse. Aquí lo mismo, el polo positivo es el grande y el polo negativo el pequeño. Nosotros los circuitos, como hemos dicho, siempre trabajamos con símbolos eléctricos. No, no sé si lo he dicho, si no, pues lo digo ahora. Nunca ponemos los elementos, nunca ponemos estos elementos tan grandes porque no vamos a estarlos pintando. Si tuviéramos que estarlos pintando, nos pegaríamos, vamos, ¿eh? Así que siempre utilizamos estos simbolitos, ¿vale? Cuando nos referimos a una pila sería este, cuando nos referimos a una batería, por ejemplo, la de un coche, la de un móvil, sería esta, ¿vale? Bombilla o lámpara, su símbolo es este. En el interior habría una resistencia, ¿vale? Y es su símbolo universal, bombilla o lámpara. Todos estos símbolos, como digo, vendrían en la página 102, ¿eh? Vendrían en la página 102. Bueno, un interruptor. Aquí hay una foto de un interruptor normal y aquí su símbolo eléctrico. Este es su símbolo eléctrico internacional. Hay más. Es su símbolo eléctrico internacional, como digo, pero hay más, hay más símbolos de elementos de maniobra, que estos estarían considerados elementos de maniobra, que sería el 3.4, ¿eh? El 3.4 elementos de maniobra. Como por ejemplo un conmutador, que viene en la página, viene el símbolo de la página, la tablita maravillosa esa de la página 102, que sería lo doble, sería este circuito, este simbolito multiplicado por 2, digamos, resumiéndolo. Luego también estaría un pulsador. Un pulsador, por ejemplo, se utiliza mucho en un timbre, los pulsadores. El símbolo del pulsador es este, pero añadiéndole una guillotinita más, ¿vale? Ahora lo pongo. Otra cosa que se me olvidaba, la bombilla. La bombilla sería un receptor, ¿vale? Que sería el 3.3. Correspondería al punto 3.3 del libro, ¿eh? Los receptores. Ahí viene resistencia, bombilla, motor, ¿vale? Bueno, y el timbre también está. Conductor. Vamos al siguiente conductor. Conductor. Aquí se ven los cables, su interior de cobre, pero hemos dicho que también puede ser aluminio, otras aleaciones, ¿vale? Y se representa con una línea, simplemente los conductores, ¿eh? Se representa con una línea. Tienen diferentes colores, pero ahí no vamos a entrar, según para qué lo utilicemos, ¿vale? Este sería el neutro, el azul el neutro. Los otros serían la fase. Y este amarillito que vemos aquí, amarillito sería para las tomas de tierra, ¿eh? La toma de tierra es un elemento de protección, pero esto se ve en cuarto a la ESO, aquí no vamos a entrar. Bueno, siguiente elemento, que sería un receptor, motor o motores. Este es un pequeño motor, este se utiliza mucho en los proyectos de tecnología, ¿eh? Nosotros lo hubiéramos utilizado, pero con esta situación no podemos utilizarlo. Tenemos que estar en casa. Y aquí está su símbolo eléctrico. Hay más símbolos eléctricos para un motor, ¿eh? En el libro viene solo una M. En el libro, en la tablita de la página 102, viene solo una M. Yo aquí lo he añadido con este símbolo, con esta rayita que es esta, que significa que este es un motor de corriente continua. Cuando ponemos esto, es que es un motor de corriente continua, solo funciona con corriente continua, ¿vale? Es lo único que estoy poniendo, corriente continua, una pila o batería, funcionaría. No enchufado a la luz normal, a un enchufe que tenemos en casa. Sí. Bueno, vamos a seguir, esperemos que os hayáis enterado de esto. Y vamos a ampliar un poquito, no, a ver, un poquito los generadores. Faltaría un elemento muy importante. Siempre muy importante la protección, ¿eh? Así que faltaría un elemento muy importante. Aquí os doy una pista, sirve como elemento de protección. Y es un fusible, ¿vale? Este es un fusible de petaca. Esto se utiliza mucho en los circuitos de corriente continua. Va dentro de un portafusible, iría dentro, ¿eh? No va así. Y esto lo que lleva aquí es un hilo metálico. Un hilo metálico que es esto, aquí lo veis. Y cuando pasa un exceso de corriente, este hilo se funde y protege al circuito. El circuito quedaría abierto.
no funcionaría ningún elemento al quedar abierto, es como si tuviéramos un interruptor abierto, en el momento que el fusible se funde. Y así no se estropearía, por ejemplo, pues ningún motor, ninguna bombilla, ¿vale? Esto es un elemento de protección y se utiliza muchísimo, es obligatorio utilizarlo realmente en todos los circuitos, sea de corriente continua, sea de corriente alterna, ¿vale? Sea lo que sea, pero es muy importantísimo utilizarlo. Los fusibles normalmente se miden en amperios, que ya veremos lo que es eso de amperios, ¿vale? Es como se mide la corriente, amperios. Y bueno, ya os digo, ¿eh? Lleva una lámina metálica aquí, una lámina metálica y esta se funde cuando pasa un exceso de corriente, ¿eh? Muy importante tenerlo en cuenta. Pues nada, generadores de energía eléctrica elementales, que correspondería al 3.1, al punto 3.1. Aquí se puede ver una pila. Esto es una pila. Y como bien dice su definición, es un dispositivo que convierte energía química en eléctrica, ¿eh? Energía química en eléctrica. Una pila normalmente tiene un carboncillo en el interior. Un carboncillo que lo que hace es que acumula electricidad, ¿eh? Y por ejemplo, una batería de un coche lo que tiene es ácido, ¿vale? Y lo mismo, puede acumular más carga eléctrica, más carga que una pila normal. Sí. El modo de acceder eléctricamente a estos dispositivos, a estas pilas o baterías a través de sus electrodos o polos. Se le puede llamar de dos maneras, ¿eh? Electrodos o polos. O bornes, ¿qué más me da? Normalmente el polo positivo es el saliente de una pila. O en la batería de un coche, tú me puedes decir, bueno, tiene dos salientes, ¿cuál es el polo positivo de la batería de un coche? Pues el más grande, tiene mayor diámetro. Ese es el polo positivo, ¿vale? Normalmente, digo a modo general. Aquí está su símbolo, ¿no ven? Que yo he puesto pila o batería, su símbolo eléctrico, que es el que hay que poner. Y poco más. Lo que voy a contar ahora sirve para el ejercicio 1, que ya me lo han preguntado, ya me lo han preguntado una compañera. Y bueno, decir que las cargas eléctricas salen del polo negativo, el polo positivo. El polo negativo se llama polo negativo porque tiene exceso de electrones, y los electrones son los que tienen carga negativa. Por eso es el polo negativo. Y los electrones van del polo negativo al polo positivo, ¿eh? Me da igual luego el circuito que haya, puede ser muy complejo, menos complejo, me da igual los receptores, puede haber varias bombillas, 20 bombillas, 30 bombillas, me da igual, 20 motores, pero siempre van del polo negativo al polo positivo. Puede haber varias pilas también, no solo puede haber una, ¿eh? Nosotros, bueno, los ejercicios, pues normalmente utilizaremos una pila, que nadie se asuste, pero puede haber varias, no solo tiene por qué haber una. Eh, pues nada, van del polo negativo al polo positivo los electrones. Y cuando todos los electrones pasan de este polo negativo al polo positivo, pues se acaba la pila, se termina la pila. Y entonces habría que recargarla. ¿Y recargar qué es? Es eh, llevar otra vez los electrones desde el polo positivo al polo negativo. Eso es recargar. Y para eso necesitamos energía. Por eso tenemos que enchufarla otra vez a la luz, ¿eh? Tenemos que darle energía. ¿Sí o no? Por eso son las pilas recargables. Las pilas recargables lo que hacen, bueno, todas las pilas lo que hacen es llevan el polo, los electrones del polo negativo al polo positivo y luego hay que recargarlas, hay que llevar estos electrones otra vez del polo positivo al polo negativo. ¿Sí? Y me puedes decir, bueno, si ese es el sentido de la corriente, ¿por qué muchos circuitos, aquí en este no, pero muchos circuitos lo pinta el sentido de la corriente, lo pinta el sentido de los electrones, lo pinta del polo positivo al polo negativo, lo pinta al contrario. Por eso es porque al principio en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XVIII, cuando se empezaron a estudiar los fenómenos eléctricos, no se sabía muy bien desde dónde iba desde dónde a dónde se movían los electrones, no se sabía si iban del polo positivo al polo negativo, del polo negativo al polo positivo. Había un debate. Y entonces se decidió por convenio que la corriente iba del polo positivo al polo negativo. Un convenio que se estableció ahí en el siglo XIX. Y ese convenio, esa norma ha perdurado hasta nuestros días. De hecho, los circuitos eléctricos se resuelven todavía con el sentido de la corriente del polo positivo al polo negativo.
Pero sabemos, hoy en día sabemos que no es así. Sabemos que van del polo negativo al polo positivo, hoy en día está demostrado, ¿vale? Pero antiguamente, como no se sabía, no se veía, pues bueno, decidieron tomarlo del polo positivo al polo negativo, ¿vale? Y ese convenio, ya os digo, que ha perdurado hasta nosotros. Lo podéis ver en muchos circuitos, en muchos esquemas eléctricos, como la corriente sale del polo positivo para llegar al polo negativo, aunque sabemos que en la vida real no es así, ¿eh? Pero no significa que esté mal, es un convenio. Bueno, pues nada, simplemente que sepáis eso, vale para hacer el ejercicio número uno y ya está, ¿eh? Y como curiosidad, por si lo veis por ahí en algún circuito. Bueno, pues este es el circuito eléctrico elemental, ¿eh? Se dice elemental porque es el más básico que hay, de corriente continua, aquí está su simbolito, ¿eh? Es el más básico, formado por una pila, aquí están los polos, polo positivo, polo negativo, un interruptor, que puede ser un pulsador también, puede ser, pero bueno, este es un interruptor, una bombilla, ¿eh? Y los cables para unirlo todo. Como podéis ver, em, se utilizan símbolos eléctricos, no pinto yo una pila, no pinto yo ahí una bombilla, ¿vale? Utilizo un símbolo eléctrico para representar todos los componentes. Es una manera más gráfica de comprenderlo, ¿eh? Y una manera que no se simplifica muchísimo, tanto a la hora de dibujarlo y de entenderlo, ya os digo, porque esto se entiende de aquí en la China, ¿eh? En Estados Unidos, en Brasil, en todos los sitios se entiende lo que significa este circuito, ¿vale? Es en el que cuando yo pulso este interruptor, la corriente, ¿vale? La corriente va a pasar, ¿vale? Va a salir de aquí, aunque ya sabemos que la vida real sale del polo negativo, pero bueno, digamos, supongamos que sale del polo positivo, viene por aquí, atraviesa la bombilla, los electrones para volver aquí, ¿eh? Y entonces se encendería la bombilla. Esto se entiende aquí en la China, ¿eh? Y así como hay que pintar los circuitos, ¿vale? Con estos símbolos, ¿eh? Lo digo e insisto mucho porque el ejercicio que me tenéis que hacer para la semana que viene de la página 102 del ejercicio 21, que dice representa con símbolos los siguientes circuitos. Pues con símbolos utilizando estos símbolos, ¿vale? Utilizando estos símbolos y los que vienen en la página, también en la misma página, en la página 102, en ese cuadrito, ¿eh? Sí, utilizando símbolos, utilizando pila, pues esta, se pone este símbolo. Interruptor, pues este símbolo. Una bombilla, pues esta. ¿Que hay dos bombillas? Pues bueno, pues hay que poner las dos, ¿vale? Son en serie, son en paralelo. Un modo de conexión que ya lo veremos. Pero bueno, muy facilito, ¿eh? Muy facilito. ¿Qué más? Ah, y como podéis ver también hay un camino preestablecido. Yo he preestablecido este camino. He cogido un cable y lo he unido del polo positivo a un polo del interruptor, a un borne del interruptor, y del otro a otro borne de la bombilla, y del otro borne de la bombilla al otro borne de la pila, ¿vale? He preestablecido el camino de la corriente, ¿eh? No lo he hecho ahí al tutú ni nada. Sí, también lo digo porque el ejercicio 17, que este sí me lo tenéis que hacer esta semana, de la página 101, dice, analiza en cuál de las siguientes circuitos la corriente atraviesa el elemento receptor y por tanto hace que funcione dicho elemento. Explica qué ocurre en cada uno de los casos. Bueno, pues ahí hay una serie de apartados en ese ejercicio número 17, A, B, C, D, hay 4 apartados, A, B, C y D, y en uno se ve que el circuito está abierto, que le falta un trozo, no lo pinta con símbolos, ¿eh? No lo pinta con símbolos, pero bueno, es como se debe pintar. Aquí como estamos comenzando, pues no lo pinta con símbolos, porque los símbolos se ven más adelante, se verían en la página 102. Pero, como decía, aquí se puede ver el circuito que muchas veces le falta un trozo, le falta que está abierto, ¿vale? Le falta ese camino. Por lo tanto, en algunos no funcionará, en algunos apartados y en otros sí funcionará, ¿vale? Y eso es lo que me tenéis que hacer en ese ejercicio. Pues bueno, voy a nombrar ese pequeño reto que siempre nombro, que siempre lo pido, no es obligatorio hacerlo, como digo siempre en todos los vídeos, pero lo tengo en cuenta, ¿eh? Y yo creo que los que me lo habéis hecho esta semana lo habéis tenido bien, no habéis sido mucho, pero lo habéis tenido bien todo. Y el reto es para este circuito que aparece aquí, formado por una pila, un interruptor y una bombilla, que me digáis qué elemento faltaría aquí, qué elemento muy importante faltaría aquí. Y lo hemos nombrado en el vídeo, lo hemos nombrado en este vídeo, casi al principio del todo. Lo hemos nombrado. ¿Qué elemento faltaría aquí? ¿Qué elemento? Está claro que funciona, cuando yo pulso un interruptor, pero ¿qué elemento faltaría? Falta un elemento aquí, muy importante, muy importante, que debe o debería llevar cualquier circuito, debe o debería, obligatorio. Bueno, pues sin nada más me despido, espero que lo veáis.
Si tenéis alguna duda me escribís. Y nada, a portarse bien y ser paciente que todo pasará y nos volveremos a ver, ¿vale? Un abrazo muy grande. Bye bye.